El juez me dio todo. Celebró mi hijo traidor en la corte familiar, sin saber que yo ya lo había dejado sin nada. Las palabras salieron de su boca como puñaladas, cada una más filosa que la anterior. Mi propio hijo, Isaac, gritándole al teléfono a su esposa desde el pasillo del Palacio de Justicia de Guadalajara, creyendo que yo no podía escucharlo. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogando. Me llamo Carmen Esperanza Morales Veda, de Hernández. Tengo 64 años, y durante los últimos 5, he vivido el infierno más silencioso que una madre puede experimentar. Un infierno que comienza cuando el hijo que criaste con sangre, sudor y lágrimas, decide que ya no eres útil, excepto por lo que puedes darle. Ese martes de febrero, mientras Isaac celebraba su victoria legal en el pasillo, yo permanecía sentada en la banca de madera del juzgado, con mi rebozo azul marino envuelto alrededor de los hombros temblorosos. Las manos me temblaban tanto que no podía sostener correctamente mi bolsa de cuero gastado, esa misma bolsa que había sido mi compañera durante 20 años de viudez. El juez había dictado sentencia. Isaac tendría la tutela legal sobre mis bienes. Mi casa en la colonia americana, el pequeño terreno en Tlaquepaque, que había heredado de mi hermana difunta, mis ahorros. Todo quedaría bajo su cuidado responsable, porque, según él, yo ya no estaba en condiciones mentales para administrar mi patrimonio. La sala olía a desinfectante barato y a desesperanza. Los fluorescentes zumbaban como moscas moribundas sobre nuestras cabezas, proyectando esa luz blanquecina que hace que todo parezca enfermizo. Isaac llevaba puesto su mejor traje, el gris Oxford que le regalé para su graduación como ingeniero hace 15 años. Su esposa, Lorena, estaba sentada en la primera fila, luciendo un vestido negro que parecía de luto. Y tal vez lo era, el luto de mi dignidad como madre. Mi madre ya no puede vivir sola, había declarado Isaac ante el juez con una voz que sonaba preocupada, cariñosa incluso. Se olvida de pagar los servicios, habla sola, ve cosas que no existen. Ayer me dijo que mi papá muerto estaba sentado en la mesa del desayuno. Mentira. Una mentira tan elaborada, tan convincente, que hasta el mismo juez asintió comprensivamente. Lo que realmente había pasado era que yo le dije a Isaac que sentía la presencia de su padre cuando rezaba en las mañanas, que a veces soñaba que desayunábamos juntos como antes, pero él tomó mis palabras de fe, de nostalgia, de amor por su padre fallecido, y las convirtió en evidencia de locura. El abogado de Isaac, un hombre joven de apellido Ramírez con sonrisa de tiburón y corbata cara, presentó evidencias de mi supuesta incapacidad mental, facturas que según él llegaban atrasadas. Mentira, siempre pago a tiempo. Testimonios de vecinos que supuestamente me habían visto comportándome de manera extraña, jamás hablé con esos testigos en mi vida, y un reporte médico falsificado que afirmaba que yo sufría de deterioro cognitivo severo. El reporte estaba firmado por un doctor que ni siquiera conocía, de una clínica donde nunca había estado, pero ahí estaba yo, una mujer de 64 años que había criado 5 hijos, sobrevivido a la muerte de su esposo, mantenido un hogar con trabajos de limpieza y venta de tamales, siendo declarada incapaz por el sistema que se suponía debía protegerme. Recuerdo vívidamente el momento en que el juez leyó la sentencia. Sus palabras flotaban en el aire denso de la sala como humo tóxico. Por el bien de la señora Carmen Morales, esta corte otorga la tutela temporal de sus bienes a su hijo Isaac Hernández Morales, quien deberá presentar informes mensuales del estado de las propiedades y cuentas bancarias. Isaac apretó el puño en señal de triunfo. Lorena esbozó una sonrisa que intentó disimular llevándose la mano a la boca, pero yo los vi celebrar mi humillación en silencio. Cuando salimos de la sala, Isaac me tomó del brazo con esa misma mano que yo había sostenido cuando aprendía a caminar, con esos mismos dedos que yo había curado cuando se cortó jugando en el patio de la casa. Tranquila, mamá, me susurró al oído con una falsa dulzura que me hizo sentir náuseas. Todo esto es por tu bien. Ya no te tienes que preocupar por nada. Yo me encargo de todo.
¿Por mi bien? ¿Robarme mi autonomía, mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi propia vida era por mi bien? Mientras caminábamos hacia la salida, mis zapatos negros de piso resonaban contra el mármol frío del Palacio de Justicia. Cada paso era un eco de mi derrota, cada sonido una confirmación de que acababa de perder no solo mis bienes, sino también el respeto de mi propio hijo. Pero lo que Isaac no sabía, lo que Lorena no sabía, lo que ese abogado corrupto y ese juez comprado no sabían, era que yo ya me había preparado para este día. Meses atrás, cuando empecé a sospechar sus verdaderas intenciones, cuando las visitas cariñosas se volvieron inspecciones de mis propiedades, cuando las preguntas sobre mi salud se convirtieron en evaluaciones de mi lucidez mental. Una mujer no sobrevive 20 años de viudez, no cría 5 hijos sola, no construye un patrimonio vendiendo comida en las esquinas de Guadalajara, sin aprender a leer las intenciones de las personas. Y las intenciones de mi hijo habían quedado claras hacía mucho tiempo. Esa noche, mientras Isaac y Lorena celebraban en algún restaurante caro con el dinero que creían que ahora controlaban, yo me senté en mi mecedora de mimbre en el patio de mi casa, la misma mecedora donde había amamantado a Isaac cuando era bebé, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había planeado cada sacrificio por mis hijos. El aroma de los jazmines del jardín se mezclaba con el olor a copal que siempre quemaba por las noches, creando esa atmósfera de santidad doméstica que había caracterizado mi hogar durante décadas. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, recordándome que la vida continuaba normal para todos los demás, mientras la mía se desmoronaba. Tomé entre mis manos arrugadas la foto de mi difunto esposo, Roberto, y le susurré: «Perdóname, amor, pero nuestro hijo se convirtió en todo lo que nosotros odiábamos, porque esta historia apenas comenzaba». Isaac estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a la mujer que le dio la vida. Isaac nació un 15 de septiembre de 1980, en plenas fiestas patrias, cuando yo tenía apenas 22 años, y Roberto trabajaba dobles turnos en la fábrica de textiles para poder pagar el hospital. Llegó al mundo con los pulmones más fuertes de toda la sala de maternidad del Hospital Civil de Guadalajara, gritando como si ya supiera que la vida iba a ser una lucha constante. Desde esa primera noche, cuando me lo pusieron en el pecho y sentí su corazón latir contra el mío, supe que haría cualquier cosa por él. Cualquier cosa. No sabía que 44 años después, esa promesa se convertiría en mi perdición. Roberto murió cuando Isaac tenía apenas 12 años. Un infarto fulminante una madrugada de diciembre, mientras se preparaba para ir a trabajar. Lo encontré desplomado en la cocina, todavía con la taza de café humeando en la mesa, como si el mundo hubiera decidido pausar su vida, pero no la nuestra. Esa mañana no solo se murió mi esposo, se murieron mis sueños, mi estabilidad, mi futuro planificado. Quedé sola con 5 hijos: Isaac de 12, María Elena de 10, los gemelos Carlos y Roberto de 8, y la pequeña Esperanza de apenas 4 años. El Seguro Social nos dio una pensión miserable, 800 pesos al mes que no alcanzaban ni para la renta. Los primeros meses después del funeral fueron los más oscuros de mi vida. Me levantaba a las 4 de la madrugada para hacer tamales que vendía afuera de las escuelas, regresaba corriendo a casa para preparar a los niños para el colegio, y por las tardes limpiaba oficinas en el centro de la ciudad. Pero Isaac, mi Isaac, era el más inteligente de todos. Sacaba puros 10 en la escuela, leía libros que yo ni siquiera sabía pronunciar, y me decía: «Mamá, cuando sea grande voy a ser ingeniero, y te voy a comprar una casa grande para que ya no tengas que trabajar tanto». Por él, dejé que María Elena dejara la preparatoria para cuidar a los pequeños mientras yo trabajaba. Por él empeñé las pocas joyas que me había regalado Roberto para pagar sus libros de secundaria. Por él me levanté enferma, con fiebre y dolor de cuerpo, porque no podía faltar ni un día a vender tamales si quería que él siguiera estudiando. Recuerdo vívidamente la noche en que Isaac cumplió 15 años. No teníamos dinero para una fiesta, pero logré ahorrar lo suficiente para comprarle una calculadora científica que había visto en un aparador del centro. Se la envolví en papel de china verde y se la di después de cenar frijoles con tortillas, la cena de siempre.
Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando la abrió. «Gracias, mamá», me dijo, abrazándome con una fuerza que me hizo creer que todo ese sacrificio valía la pena. «Te prometo que voy a estudiar mucho. Te prometo que voy a ser alguien en la vida. Te prometo que nunca te voy a defraudar». ¿Cómo iba a saber que esas promesas tenían fecha de caducidad? Cuando Isaac entró a la preparatoria técnica, yo ya estaba trabajando en 3 lugares. Vendía tamales en las mañanas, limpiaba una casa en las tardes, y por las noches planchaba ropa ajena en nuestra sala mientras veía telenovelas para no quedarme dormida. Los domingos, mi único día libre, lo dedicaba a lavar nuestra ropa en el lavadero del patio, preparar la comida de la semana y coser los uniformes de los niños cuando se les hacían agujeros. Nunca descansé. Nunca me permití descansar. Isaac necesitaba útiles especiales para sus materias técnicas, compás, reglas, libros de física que costaban una fortuna. Yo vendía tamales extras los sábados, me levantaba 1 hora más temprano cada día, aceptaba trabajos de fin de semana limpiando casas de familias adineradas en el fraccionamiento Las Águilas. Veía a las señoras de esas casas, con sus uñas perfectas y sus vestidos elegantes, preguntándose en voz alta si realmente necesitaban una mucama nueva o si era mejor contratar un servicio de limpieza más profesional. Yo limpiaba sus baños, lavaba su ropa interior cara, sacudía sus muebles importados y sonreía cuando me decían que el trabajo estaba bien, pero que tuviera más cuidado con las piezas delicadas. Todo por Isaac, todo para que él pudiera llegar a casa y encontrar su uniforme limpio, su comida caliente y el espacio silencioso que necesitaba para estudiar mientras sus hermanos jugaban en el patio para no molestarlo. María Elena nunca se quejó de haber sacrificado su educación. Los gemelos nunca protestaron porque sus zapatos tenían agujeros mientras Isaac estrenaba tenis cada inicio de clases. La pequeña Esperanza nunca preguntó por qué ella no podía tomar clases de danza como sus amigas, mientras Isaac iba a cursos de computación los sábados. Todos entendíamos que Isaac era nuestro boleto de salida de la pobreza, que si él lograba ser profesional, todos íbamos a estar mejor. Cuando se graduó de la preparatoria con el promedio más alto de su generación, lloré de orgullo durante toda la ceremonia. Llevaba puesto mi único vestido bueno, el azul marino que usaba para las bodas y los funerales, y zapatos que había comprado de segunda mano pero que brillé hasta que parecían nuevos. Isaac subió al estrado a recoger su diploma, y desde donde yo estaba sentada pude ver cómo brillaban sus ojos cuando el director mencionó que había obtenido una beca parcial para estudiar ingeniería en la Universidad de Guadalajara. Beca parcial. Eso significaba que todavía tendríamos que pagar la mitad de la colegiatura. Más libros, más materiales, más gastos de transporte porque la universidad estaba lejos de nuestra casa. Esa noche, después de que todos se durmieron, me senté en la cocina con una libreta y una calculadora vieja, tratando de hacer números que no salían. Necesitaba encontrar trabajo extra. Necesitaba recortar gastos que ya no se podían recortar más. Fue entonces cuando decidí vender mi máquina de coser, la que me había regalado Roberto para nuestro primer aniversario. Era lo único de valor que me quedaba, lo único que realmente me pertenecía. La vendí a una vecina por 3,000 pesos que me alcanzaron para pagar la inscripción de Isaac. Nunca le dije que había vendido la máquina. Cuando me preguntó dónde estaba, le dije que se había descompuesto y que la había mandado a reparar. Durante los 5 años que Isaac estudió la carrera, yo envejecí 10. Mis manos se llenaron de callos permanentes de tanto lavar y planchar. Mi espalda se encorvó de cargar baldes de agua y canastas de ropa. Mis rodillas se desgastaron de tanto arrodillarme a limpiar pisos ajenos. Pero cada semestre que Isaac pasaba, cada materia que aprobaba, cada vez que llegaba a casa contándome sobre sus proyectos y sus logros, yo sentía que todo valía la pena. El día de su graduación fue el más feliz de mi vida. Isaac se veía tan guapo con su toga y su birrete, tan elegante, tan profesional. Cuando llamaron su nombre para recibir su título de ingeniero industrial, me puse de pie y aplaudí hasta que me dolieron las manos. Después de la ceremonia, Isaac me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Lo logré, mamá. Lo logramos. Ahora te voy a cuidar a ti».
6 meses después, Isaac consiguió trabajo en una empresa de construcción. Su primer sueldo fueron 8,000 pesos. Más dinero del que nuestra familia había visto junto en años. Yo esperaba que me diera algo, aunque fuera una pequeña cantidad para ayudar con los gastos de la casa. Después de todo, él seguía viviendo conmigo. Seguía comiendo mi comida. Seguía usando los servicios que yo pagaba con mis trabajos de limpieza. Pero Isaac llegó a casa ese día con una sonrisa enorme y una caja en las manos. «Mira lo que me compré, mamá», me dijo, sacando un teléfono celular último modelo. Ya era hora de que tuviera algo bueno. Mientras él admiraba su teléfono nuevo, yo calculé mentalmente que ese aparato costaba más de lo que yo ganaba en 2 meses. Esa noche, cuando le sugerí tímidamente que tal vez podría ayudarme con algunos gastos de la casa, Isaac me miró como si le hubiera pedido algo absurdo. «Mamá», me dijo con una sonrisa condescendiente, «ya trabajé muy duro para llegar hasta aquí. Necesito establecerme, comprar mis cosas, construir mi futuro. Tú ya estás grande. Tu trabajo es mantener la casa. Ya estás grande. Yo tenía 44 años. Había sacrificado mi juventud, mi salud, mis sueños, todo lo que tenía y todo lo que era, para que él llegara a donde estaba. Y según él, mi recompensa era seguir siendo su sirvienta. Los años que siguieron fueron una lenta tortura de humillaciones disfrazadas de normalidad familiar. Isaac se casó con Lorena cuando tenía 28 años, en una boda que yo pagué vendiendo el terreno pequeño que Roberto me había dejado en Tonalá. Nunca me lo pidió directamente, pero tampoco protestó cuando saqué los ahorros y contraté el salón, el banquete, las flores y hasta el vestido de la novia. «Es que mamá», me decía Lorena con esa sonrisa falsa que aprendí a odiar, «una boda es algo que se hace una vez en la vida. Isaac se merece algo bonito, ¿no crees?» Claro que se lo merecía. Se merecía todo lo que yo pudiera darle, hasta quedarme sin nada. La boda fue preciosa. Isaac se veía radiante con su traje gris perla. Lorena parecía una princesa en su vestido blanco con pedrería. Los invitados comieron y bebieron hasta hartarse. Bailaron hasta el amanecer. Y todos comentaron qué familia tan afortunada éramos. Yo me quedé hasta el final limpiando las mesas, recogiendo los vasos sucios, barriendo los pétalos de rosa del piso del salón. La señora del catering me vio ayudando y me dijo, «¡Qué suegra tan trabajadora! No todas las mamás se ponen a limpiar en la boda de su hijo». No le dije que no era por ser trabajadora. Era porque no tenía dinero para pagar la limpieza extra que cobraban. Isaac y Lorena se fueron de luna de miel a Puerto Vallarta por una semana. Cuando regresaron, él anunció que habían encontrado un departamento perfecto en Providencia, uno de los fraccionamientos más caros de Guadalajara. «¿Y la casa?», pregunté, refiriéndome a nuestra casa familiar donde él había crecido, donde todavía vivíamos los demás hermanos y yo. «Ay, mamá», me dijo Isaac mientras Lorena organizaba las fotos de la luna de miel. «Ya estoy casado. Necesito mi espacio, mi privacidad. ¿Tú entiendes?» Entendí que me estaba abandonando después de haberlo dado todo por él. El departamento costaba 8,000 pesos de renta mensual, exactamente lo que él ganaba en su trabajo. Cuando le pregunté cómo iban a vivir, me miró como si fuera tonta. «Pues tú nos vas a ayudar, ¿no? Es lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que hemos invertido en la boda». «¿Todo lo que hemos invertido? ¿Hemos?» Así comenzó la segunda etapa de mi esclavitud. Cada mes, Isaac llegaba a casa pidiendo dinero para gastos extras. Que si la luz del departamento había llegado cara, que si Lorena necesitaba ropa para el trabajo, que si habían tenido que reparar el carro. Yo seguía limpiando casas, pero ahora también había empezado a vender comida los fines de semana en el tianguis de la colonia. Pozole los sábados, menudo los domingos. Me levantaba a las 3 de la madrugada para preparar todo. Cargaba las ollas pesadas hasta el puesto. Permanecía de pie bajo el sol durante 12 horas. Y al final del día apenas me quedaban 300 pesos de ganancia. La mitad se los daba a Isaac. Lorena nunca trabajó. «Es que no encuentra nada que le guste», me explicaba Isaac cuando yo preguntaba por qué una mujer joven y sana no contribuía a los gastos de su propia casa. Además,
Está estudiando inglés los martes y jueves, y los otros días tiene que mantener el departamento. Mantener el departamento que yo pagaba, con comida que yo compraba, usando servicios que yo subsidiaba. Cuando nació mi primera nieta, Sofía, pensé que las cosas cambiarían, que la paternidad despertaría en Isaac la gratitud y el sentido de responsabilidad que parecía haber perdido. En lugar de eso, las demandas aumentaron. «Mamá, necesitamos que nos ayudes con la cuna», me dijo Isaac una tarde, mientras yo cargaba a la bebé porque Lorena estaba muy cansada para hacerlo. Y también con el coche, los pañales, la ropa. Un bebé es muy caro. Un bebé que yo no había decidido tener, pero que aparentemente tenía que mantener. Vendí mi anillo de bodas, el único recuerdo tangible que me quedaba de Roberto, para comprarles la cuna importada que Lorena había visto en Liverpool. Era de madera blanca con detalles dorados. Costaba 12,000 pesos, y según ella, era la única que combinaba con la decoración del cuarto del bebé. Cuando llegaron los trabajadores a entregarla, yo estaba presente. Lorena se paseaba por el departamento dando instrucciones sobre dónde colocarla, qué ángulo era mejor, si la luz le pegaba bien. «Está preciosa», le dije, tocando la madera suave con mis manos callosas. «Sofía va a estar muy cómoda». «Sí», respondió Lorena sin mirarme. «Isaac tiene muy buen gusto para elegir estas cosas». Isaac. Ni una palabra sobre la abuela que había vendido su anillo de bodas para pagar esa cuna. Ni un agradecimiento. Ni siquiera un reconocimiento de que yo existía más allá de mi función como cajero automático familiar. Los domingos se suponía que era mi día de descanso, pero Isaac y Lorena establecieron la tradición de venir a comer a la casa. Llegaban a las 2 de la tarde con Sofía, esperando encontrar la mesa puesta, la comida lista y la casa limpia. «Es que extrañamos tu sazón, mamá», decía Isaac mientras se servía su segunda porción de mole. «Lorena cocina bien, pero no como tú». Lorena, por supuesto, no cocinaba nada. Isaac se encargaba de aclarar eso después. «Está aprendiendo, pero mientras tanto, qué bueno que tú nos consientes». Yo pasaba los sábados por la noche preparando comida para 8 personas. Compraba los ingredientes más caros porque Isaac se había acostumbrado a comer bien. Cocinaba desde las 6 de la mañana, ponía la mesa con mi mejor vajilla, y después de que se iban me quedaba hasta las 9 de la noche lavando platos, limpiando la estufa, barriendo las migajas que habían dejado. Nunca se ofrecían a ayudar, nunca traían nada, ni siquiera un postre o una botella de refresco. Pero lo peor no eran las demandas económicas. Lo peor eran las miradas, la forma en que Isaac hablaba de mí delante de Lorena, como si fuera un mueble útil pero anticuado, la manera en que Lorena revisaba mi casa con ojos críticos, comentando en voz baja sobre las cortinas desteñidas, los muebles viejos, la televisión pequeña. «Mamá», me dijo Isaac un día, «Lorena piensa que deberías renovar un poco la casa. Se ve muy pobre». La casa que había mantenido con mi trabajo durante 20 años se veía pobre para la nuera que nunca había pagado una factura en su vida. «¿Y con qué dinero sugiere Lorena que la renueve?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «Pues, podrías pedir un préstamo, o vender algo. Tienes el terrenito que te dejó la tía Clara, ¿no? El terreno de Veracruz. Mi única seguridad para la vejez. Mi única posibilidad de tener algo propio cuando ya no pudiera trabajar. Ese terreno es para mi futuro, Isaac». «Ay, mamá», me dijo con esa risa condescendiente que había perfeccionado desde que se casó. «Tú no necesitas futuro. Nosotros te vamos a cuidar siempre». Mientras decía eso, Lorena estaba en la sala tomando fotos de los rincones más deteriorados de mi casa con su teléfono celular. Después supe que las subía a Facebook con comentarios como «visitando a la suegra. Pobrecita. Vive en condiciones tan humildes. Pobrecita». La mujer que había sacrificado todo para que su marido fuera ingeniero era una pobrecita que vivía en condiciones humildes. Una noche, después de una de esas visitas dominicales particularmente humillantes, me quedé despierta en mi cama pensando en todo lo que había perdido. Mi juventud, mi salud, mi dignidad, mis sueños, mi futuro económico, el respeto de mi propio hijo. Y por primera vez en mi vida,
Me permití sentir algo que había mantenido enterrado durante décadas. Ira, no tristeza, no decepción, no resignación, ira pura, limpia, ardiente, ira contra Isaac por su ingratitud, ira contra Lorena por su desprecio, ira contra mí misma por haber permitido que esto sucediera, pero sobre todo, ira contra la idea de que el amor de madre debía ser infinito, incondicional e ilimitado, sin importar qué tanto abusaran de él. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Empecé a documentar cada peso que les daba, cada favor que les hacía, cada humillación que soportaba. No sabía exactamente para qué me iba a servir esa información, pero algo dentro de mí me decía que algún día la iba a necesitar. La gota que derramó el vaso llegó un martes de noviembre, cuando Isaac apareció en mi puerta a las 11 de la noche con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y una carpeta de documentos bajo el brazo. «Mamá, tengo una propuesta que te va a encantar», me dijo, entrando sin esperar invitación y acomodándose en mi mesa de la cocina como si fuera el dueño de la casa. Lorena venía detrás de él, cargando a Sofía, que ya tenía 2 años y medio, y a su segundo hijo, el pequeño Mateo de 8 meses. Se sentó en mi sala sin saludarme, sacó su teléfono y comenzó a grabarse haciendo muecas con los niños mientras susurraba, visitando a la abuelita en su casita humilde. Los niños aman venir aquí. Isaac abrió la carpeta y extendió los papeles sobre mi mesa, empujando a un lado mi taza de té de manzanilla y el rosario con el que rezaba todas las noches. «Mira», me dijo, señalando documentos llenos de letra pequeña que yo no podía leer sin mis lentes. «Encontré la solución perfecta para todos nuestros problemas. Nuestros problemas. Como si él tuviera algún problema más allá de administrar el dinero que yo le daba cada mes. El departamento donde vivimos es muy pequeño para 2 niños», continuó Isaac, hablando rápido como vendedor de seguros. «Y tú aquí sola, en esta casa tan grande, gastando en servicios que no necesitas, manteniendo cuartos que no usas». Me puse los lentes y traté de leer los documentos. Eran contratos de algún tipo, con sellos oficiales y firmas que no reconocía. «No entiendo, Isaac. ¿Qué es esto?» «Es brillante, mamá», me dijo. Y por primera vez en años sus ojos brillaron con genuina emoción. «Vamos a hacer un intercambio. Tú nos das esta casa y nosotros te compramos un departamentito pequeño, cómodo, sin tantos gastos de mantenimiento. Vas a vivir mucho más tranquila». Las palabras flotaron en el aire denso de mi cocina como moscas alrededor de comida podrida. Mi casa. La casa que Roberto y yo habíamos comprado cuando Isaac tenía 3 años, donde habíamos criado a todos nuestros hijos, donde cada rincón guardaba 30 años de recuerdos familiares. «¿Y dónde estaría ese departamento?», pregunté con voz que apenas me salía. «En Oblatos», respondió rápidamente. «Un fraccionamiento muy bonito, muy seguro. Está cerca del metro. Tiene vigilancia las 24 horas. Oblatos. El lado más pobre de Guadalajara, donde metían a los viejitos que ya no servían, lejos de todo, en departamentos de 50 metros cuadrados sin patio, sin árboles, sin vida». «Isaac», le dije tratando de mantener la calma, «esta casa vale por lo menos 600,000 pesos. Un departamento en Oblatos cuesta máximo 200,000. «Ay, mamá», me dijo con esa risa que había aprendido a temer. «No se trata de dinero. Se trata de lo que es mejor para todos. Además, nosotros te vamos a ayudar con los gastos del departamento. Vas a vivir como reina». Lorena levantó la vista de su teléfono el tiempo suficiente para agregar. «Y los niños van a tener espacio para jugar. Un jardín donde puedan correr. Isaac necesita una oficina para trabajar desde casa». Una oficina. En la recámara donde yo había parido a Isaac, donde había llorado la muerte de Roberto, donde había cosido la ropa de todos mis hijos durante las madrugadas frías. «No», dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. «No voy a dejar mi casa». El ambiente cambió inmediatamente. Isaac cerró la carpeta de un golpe que hizo saltar mi taza de té. «Mamá», me dijo con voz que se estaba endureciendo, «no seas necia. Esto es lo mejor para todos. Tú ya estás grande para mantener una casa así. Ya estás grande». Otra vez esa frase.
como si los 60 años fueran una enfermedad, como si la experiencia fuera una discapacidad, como si haber vivido más tiempo me hiciera menos capaz de tomar mis propias decisiones. Tengo 60 años, Isaac, no 90. Y esta es mi casa. Lorena suspiró dramáticamente y puso a Mateo en mis brazos sin preguntarme si quería cargarlo. Mira, suegra, me dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería manipularme. Nosotros solo pensamos en tu bienestar. Esta casa es muy grande, muy sola. ¿Y si te pasa algo en la noche? ¿Y si te enfermas? En el departamento vas a tener vecinos cerca. Vas a estar más segura. Más segura. Como si la seguridad fuera su preocupación y no el hecho de que querían apoderarse de mi patrimonio. Además, agregó Isaac, ya hablé con un abogado. Dice que es mejor que hagas la transferencia ahora, mientras estés, ya sabes, bien de la cabeza, para evitar problemas legales después. Para evitar problemas legales después. La amenaza estaba ahí, disfrazada de preocupación filial. Si no aceptaba voluntariamente, encontrarían la manera de quitármela por la fuerza. Necesito pensarlo, les dije, devolviéndoles a Mateo y levantándome de la mesa. No hay mucho que pensar, mamá, me dijo Isaac, guardando los papeles. La oferta del departamento solo es válida hasta el viernes. Después, los precios van a subir. El viernes. Me estaban dando 4 días para entregarles el patrimonio de toda mi vida. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala mirando las paredes que Roberto había pintado de azul cielo, porque era mi color favorito. Las mismas paredes donde habían colgado los diplomas de mis hijos, las fotografías de sus graduaciones, los dibujos que hacían cuando eran pequeños. En la pared del comedor todavía estaban las marcas de lápiz donde medíamos a los niños cada año en sus cumpleaños. Isaac había sido siempre el más alto para su edad. Las marcas subían año tras año, desde los 3 hasta los 18 años, cuando se fue a la universidad. En la cocina, el azulejo junto a la estufa tenía una pequeña quemadura de cuando Isaac, a los 8 años, trató de hacer quesadillas solo y se le cayó una tortilla ardiendo. Yo no tuve corazón para cambiarlo, porque era parte de la historia de nuestra familia. El jardín trasero tenía el árbol de durazno que plantamos cuando nació la pequeña Esperanza. Ahora daba frutos cada verano. Duraznos dulces que yo convertía en mermelada para regalar a los vecinos. Esta casa no era solo un inmueble. Era mi vida entera convertida en ladrillo y cemento. Y mi propio hijo quería arrebatármela con engaños y presiones. Al día siguiente, llamé a mi hermana María Elena, la que había sacrificado su educación para ayudarme a criar a los otros. Ahora vivía en Monterrey con su familia y nos hablábamos cada semana. Carmen, me dijo después de que le conté lo que Isaac me había propuesto. Ese no es el niño que nosotras criamos. Ese es un extraño que se robó el cuerpo de nuestro hermano. ¿Tú qué harías?, le pregunté, necesitando escuchar la voz de alguien que me amara sin condiciones. Yo defendería lo mío, me respondió sin dudarlo. Mamá no se mató trabajando para que tú terminaras mendigando en un departamento de oblatos mientras él vive como rey en tu casa. Esa noche soñé con Roberto. Estaba sentado en nuestro comedor, tomando café como hacía todas las mañanas antes de ir al trabajo. Carmen, me dijo en el sueño, esta casa la construimos para ti, para que fueras feliz, para que tuvieras seguridad. No para que se la dieras a quien no la valora. Pero es nuestro hijo, le respondí en el sueño. Nuestro hijo murió cuando decidió que tu amor era algo que podía comprar y vender, me dijo Roberto. Y aunque era un sueño, sus palabras sonaron más reales que cualquier cosa que hubiera escuchado despierta. El jueves por la noche, Isaac llegó con los papeles listos para firmar. Ya está todo, mamá, me dijo, extendiendo los documentos sobre la mesa. Solo necesitas tu firma aquí, aquí y aquí. Miré los papeles. Mi casa, valorada en 600,000 pesos, cambiaría de propietario. Yo recibiría a cambio un departamento en Oblatos valorado en 180,000 pesos y una pensión mensual de 2,000 pesos que ellos me darían mientras fuera necesario. ¿Y si no firmo?, pregunté. Isaac me miró como si hubiera dicho algo absurdo. Mamá, no seas difícil. Es lo mejor para todos. ¿Y si no firmo?, repetí. Esta vez fue Lorena quien respondió. Suegra, usted ya está grande.
A veces las personas mayores no pueden tomar buenas decisiones solas. Existen maneras legales de ayudarlas. La amenaza ya no estaba disfrazada. Tomé la pluma, la acerqué al papel, y por un momento consideré firmar. Consideré entregarles todo para mantener la paz, para seguir siendo la madre abnegada que siempre había sido. Pero entonces recordé las palabras de Roberto en mi sueño. Dejé la pluma sobre la mesa. No voy a firmar. El silencio que siguió fue más frío que cualquier invierno que hubiera vivido. Isaac me miró con una expresión que nunca había visto en su rostro. Desprecio puro. Está bien, mamá, me dijo recogiendo los papeles. Tú lo decidiste. 3 días después llegó la primera citación del juzgado familiar. Lo que Isaac no sabía es que durante esos 3 días, yo no me había quedado con los brazos cruzados. El mismo jueves que me negué a firmar, llamé a mi prima Esperanza, que trabajaba como secretaria en el Palacio de Justicia desde hacía 15 años. Prima, le dije por teléfono, necesito que me recomiendes un abogado, uno que no se deje comprar. ¿Qué pasó, Carmen? Me preguntó con esa preocupación genuina que solo existe entre mujeres que han luchado toda la vida. Le conté todo. La propuesta del intercambio, las amenazas veladas, la presión constante. Esperanza guardó silencio durante largo rato antes de responder. Hay un licenciado aquí que se especializa en casos de abuso familiar, me dijo finalmente. Se llama Rodrigo Santamaría. Es joven, pero es honesto, y odia a los hijos que abusan de sus padres. Al día siguiente me presenté en el despacho del licenciado Santamaría, en una oficina pequeña pero limpia cerca del centro histórico. Era un hombre de unos 40 años, con canas prematuras y ojos que habían visto demasiado sufrimiento humano. Le mostré todos los documentos que Isaac me había llevado. Le conté la historia completa de los abusos financieros, las presiones, las humillaciones constantes. Señora Carmen, me dijo después de revisar todo, lo que su hijo está intentando hacer tiene un nombre: violencia patrimonial. Es un delito federal. ¿Un delito? Sí. Usar presión psicológica para obligar a una persona mayor a desprenderse de su patrimonio es violencia económica. Y si logra demostrar que usted está incapacitada mentalmente para beneficiarse económicamente, eso se llama fraude. Por primera vez en meses sentí que alguien me estaba tomando en serio, que mi dolor no era solo drama familiar, sino algo real, algo que tenía nombre y consecuencias legales. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. Primero, me dijo sacando una libreta nueva, vamos a documentar todo. Cada peso que le ha dado, cada préstamo, cada favor que le ha hecho. Segundo, vamos a conseguir evidencias de su capacidad mental plena. Tercero, vamos a prepararnos para lo que viene, porque esto no va a ser fácil. Durante las siguientes 2 semanas, el licenciado Santamaría me ayudó a armar mi defensa. Me mandó con una psicóloga forense que evaluó mi estado mental y confirmó que no tenía ningún deterioro cognitivo. Me pidió recibos, comprobantes, fotografías, cualquier evidencia de los abusos económicos que había sufrido. Pero lo más importante fue que me ayudó a entender algo que yo no había querido aceptar. Isaac no era solo un hijo ingrato, era un depredador financiero que había identificado a su víctima más vulnerable y había pasado años preparando el terreno para despojarme de todo. Señora Carmen, me dijo el licenciado una tarde mientras revisábamos los documentos. ¿Usted sabía que su hijo lleva 3 años pidiendo informes sobre el valor de su propiedad en el registro público? No lo sabía, pero no me sorprendió. También, continuó, encontramos que el abogado que él contrató para el supuesto intercambio ha sido sancionado 2 veces por fraude inmobiliario. Cada revelación era una puñalada más, pero también una confirmación de que mi instinto no me había fallado. Isaac no había improvisado esta traición, la había planeado meticulosamente. Cuando llegó la citación oficial para el juicio de interdicción, yo ya estaba preparada. Tenía mi propio abogado, mis propios testigos, mis propias evidencias. Pero nada me había preparado para la crueldad con la que Isaac declaró en mi contra. Ese martes de febrero, sentada en la banca del juzgado mientras escuchaba a mi hijo describir mi supuesta locura, sentí que algo se rompía definitivamente en mi corazón. No solo por las mentiras que decía, sino por la facilidad con la que las decía.
Mi madre habla sola constantemente, declaró ante el juez con voz preocupada. Se levanta en las madrugadas a gritarle a personas que no existen. Dice que mi papá muerto viene a visitarla. Mentira. Yo rezaba en voz baja cada mañana, como había hecho toda la vida. Y sí, a veces le hablaba a la fotografía de Roberto, pero eso no era locura. Eso era amor que no había encontrado donde morir. No se baña, continuó Isaac. Come una vez al día. Ha perdido peso dramáticamente. Vive en condiciones insalubres. Otra mentira. Yo me bañaba diariamente. Cocinaba para mí y para él cuando venía de visita. Mantenía mi casa impecable como siempre. Ha empezado a regalar sus pertenencias a extraños. Siguió con su testimonio. Dice que Dios le habla directamente, que tiene visiones religiosas. Esa era la más cruel de todas las mentiras. Yo había donado ropa que ya no usaba a la iglesia, como hacía cada año. Y sí, oraba mucho, especialmente desde que había empezado a sospechar de sus intenciones. Pero él había convertido mi fe en evidencia de locura. Lorena también declaró, llorando lágrimas que me parecieron ensayadas. Solo queremos lo mejor para ella, sollozó ante el juez. Pero ella se niega a aceptar ayuda. Se enoja cuando le sugerimos que venda la casa grande y se mude a algo más pequeño. Dice que todos la queremos robar. Porque me querían robar. Pero en el contexto del juzgado, mis sospechas justificadas sonaban como paranoia senil. El abogado de Isaac presentó el informe médico falso, testimonios de vecinos que nunca habían hablado conmigo, y una evaluación psiquiátrica que supuestamente confirmaba mi deterioro mental progresivo. Cuando llegó mi turno de declarar, me puse de pie con las piernas temblando, pero la voz firme. Su señoría, comencé. Mi hijo dice que estoy loca, pero una mujer loca no hubiera podido criarlo sola después de enviudar. No hubiera podido mantener una casa durante 20 años. No hubiera podido trabajar hasta los 60 años sin faltar ni un día. Presenté mis propios testigos. La señora de la tienda donde compraba cada semana, que declaró que siempre había sido coherente y responsable con mis pagos. El padre Guadalupe de la parroquia, que confirmó que mis donaciones de ropa eran normales y que mi participación en las misas era lúcida y devota. Mi psicóloga forense presentó las pruebas que confirmaban mi completa capacidad mental, pero sobre todo, el licenciado Santamaría presentó las evidencias de los abusos financieros, comprobantes de todos los pagos que había hecho para Isaac, documentos que probaban que él había estado investigando el valor de mi propiedad, y testimonios de expertos que explicaban cómo funcionaba la violencia patrimonial. Su señoría, declaró mi abogado, lo que tenemos aquí no es un hijo preocupado por una madre enferma. Lo que tenemos es un caso clásico de depredación financiera familiar, donde el agresor utiliza manipulación psicológica y el sistema legal para despojar a su víctima de su patrimonio. Pero el daño ya estaba hecho. Las mentiras de Isaac habían llegado primero a los oídos del juez, y la primera impresión es la que cuenta en estos casos. La jueza Alicia Ramírez, con esa mirada fría que había perfeccionado durante años de casos familiares, dictó sentencia. Considerando las evidencias presentadas por ambas partes, esta Corte determina que existe suficiente preocupación sobre la capacidad de la señora Carmen Morales para manejar sus bienes de manera responsable. Por tanto, se otorga tutela temporal al señor Isaac Hernández. Isaac sonrió. Lorena suspiró de alivio. El abogado corrupto guardó sus documentos con satisfacción profesional. Yo me quedé sentada, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Pero en ese momento, mientras Isaac celebraba su victoria en el pasillo del juzgado hablando por teléfono, algo extraordinario sucedió en mi interior. En lugar de colapsar, en lugar de entregarme a la desesperación, sentí una calma extraña, casi sobrenatural, porque había un detalle que Isaac, en su arrogancia, había pasado por alto. Hacía 6 meses, cuando empezaron las presiones para que vendiera la casa, yo había tomado una decisión que ahora se revelaría como la más inteligente de toda mi vida. Una tarde, mientras Isaac y Lorena hacían planes para mi futuro sin consultarme, yo había visitado en secreto a la licenciada Patricia Moreno, especialista en planificación patrimonial.
Licenciada, le había dicho, quiero proteger mi patrimonio de mi propia familia. Y había sido ella quien me había dado la solución perfecta. Isaac acababa de ganar la tutela de bienes que ya no me pertenecían. Acababa de celebrar la administración de propiedades que ya no existían bajo mi nombre. Acababa de obtener el control legal de un patrimonio que, legalmente, ya no era mío desde hacía meses. Mientras él gritaba de alegría por teléfono en el pasillo del Palacio de Justicia, yo me levanté despacio, recogí mi bolsa y caminé hacia la salida con una sonrisa que no había sentido en años. La verdadera batalla apenas iba a comenzar. La celebración de Isaac duró exactamente una semana. 7 días durante los cuales él y Lorena actuaron como si hubieran ganado la lotería, paseándose por Guadalajara contándole a quien quisiera escuchar cómo habían salvado a la pobre señora que ya no podía cuidar sus bienes. El primer lunes después del juicio, Isaac llegó a mi casa con una sonrisa triunfal y una carpeta llena de documentos que, según él, yo tenía que firmar para formalizar la nueva situación. «Buenos días, mamá», me dijo con esa falsa dulzura que había perfeccionado. «Espero que hayas dormido bien. Ahora que ya no tienes que preocuparte por nada, seguramente descansas mejor». Me senté en mi sala, en el mismo sillón donde había amamantado a todos mis hijos, y lo miré con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. «¿Qué necesitas, Isaac?» «Bueno», me dijo, extendiendo los papeles sobre la mesa de centro. «Necesito que firmes aquí para que pueda acceder a tu cuenta bancaria, aquí para autorizar la venta de la casa, y aquí para transferir el terreno de Veracruz a mi nombre». Cada palabra era como una gota de veneno cayendo en agua limpia. «¿Y si no firmo?», le pregunté, usando la misma pregunta que había funcionado antes. Esta vez Isaac se rió abiertamente. «Mamá, ya no tienes opción. El juez me dio la tutela. Legalmente, yo puedo tomar estas decisiones sin tu consentimiento. Solo te estoy pidiendo la firma por cortesía». Por cortesía. Como si despojarme de todo fuera un favor que me estaba haciendo. «Muy bien», le dije, levantándome del sillón. «Entonces, si no necesitas mi consentimiento, tampoco necesitas mi firma. Haz lo que tengas que hacer». Isaac me miró confundido. Evidentemente había esperado más resistencia, más súplicas, más drama. «¿En serio no vas a firmar?» «En serio no voy a firmar», le confirmé. «Si el juez te dio la autoridad, úsala. No necesitas que yo participe en mi propio despojo». Esa tarde, Isaac se dirigió al banco donde yo tenía mi cuenta de ahorros. La cuenta donde, durante 20 años, había depositado cada peso extra que podía ahorrar de mis trabajos de limpieza y venta de comida. Llegó con la sentencia del juez, su identificación oficial, y la actitud de alguien que estaba reclamando lo que le pertenecía por derecho. «Buenos días», le dijo al gerente del banco. «Vengo a acceder a la cuenta de mi madre, Carmen Morales. Aquí está la orden judicial que me autoriza». El gerente, un señor mayor llamado Don Felipe que me conocía desde hacía años, revisó los documentos cuidadosamente. «Todo parece estar en orden», le dijo a Isaac. «¿Qué operación necesita realizar?» «Quiero transferir todo el dinero a mi cuenta personal», respondió Isaac sin el menor rastro de vergüenza, «para administrarlo más eficientemente». Don Felipe tecleó en su computadora, frunció el ceño, revisó la pantalla 2 veces y finalmente levantó la vista con expresión desconcertada. «Señor Hernández, hay un problema». «¿Qué tipo de problema?» «La cuenta de su madre tiene un saldo de 147 pesos con 30 centavos». Isaac se quedó paralizado. «Eso es imposible», dijo finalmente. «Mi madre tenía ahorros, tenía dinero de la venta de sus terrenos, de años de trabajo. Según nuestros registros», continuó don Felipe revisando la pantalla, «la señora Morales realizó múltiples transferencias durante los últimos 6 meses, todas autorizadas, todas legales, todas con su firma verificada». «¿Transferencias a dónde?», preguntó Isaac, con voz que se iba enronqueciendo por la desesperación. «Lo siento, señor, pero esa información es confidencial. Solo puedo decirle que los movimientos fueron legítimos y que el saldo actual es de 147 pesos con 30 centavos. Isaac salió del banco tambaleándose como borracho. Su siguiente parada fue el registro público de la propiedad.
donde tenía pensado iniciar el proceso de venta de mi casa. Ahí se encontró con la licenciada Susana Méndez, registradora con 30 años de experiencia que había visto todos los fraudes imaginables. «Vengo a solicitar información sobre la propiedad de mi madre», le dijo Isaac, mostrando nuevamente la sentencia judicial. «Quiero iniciar el proceso de venta». La licenciada Méndez revisó los documentos, consultó su sistema y después de varios minutos, levantó la vista con expresión profesional, pero ligeramente divertida. «Señor Hernández, ¿de qué propiedad me habla exactamente?» «La casa de la colonia americana, en la calle Independencia 247. «Ah, sí», dijo la licenciada consultando su pantalla nuevamente. «Esa propiedad ya no pertenece a la señora Carmen Morales». El color se fue del rostro de Isaac como agua escapando de una cubeta rota. «¿Cómo que ya no le pertenece?» «Según nuestros registros, la señora Morales donó la propiedad hace 5 meses a la Fundación Mujeres Viudas de Guadalajara, AC. La transacción fue notariada correctamente, todos los impuestos fueron pagados, y el cambio de propietario está completamente legalizado». Eso es imposible», balbuceó Isaac. «Ella no puede haber hecho eso sin decirme». «Señor», le respondió la licenciada con la paciencia de alguien acostumbrada a tratar con familiares descontrolados. «La señora Morales era y sigue siendo una persona con plenas facultades mentales en el momento de realizar la donación. No necesitaba el consentimiento de nadie para disponer de su propiedad. Pero yo tengo la tutela. El juez me dio el control de sus bienes». «Efectivamente», confirmó la licenciada. «Usted tiene tutela sobre los bienes que la señora posea. Pero esta propiedad ya no es de ella desde hace 5 meses. Usted tiene tutela sobre... nada». Isaac salió del registro público literalmente corriendo. Su última esperanza era el terreno de Veracruz, la herencia que yo había recibido de mi hermana Clara. En la oficina del registro público de Veracruz, después de 2 horas de viaje, Isaac se encontró con la misma realidad. El terreno había sido donado 4 meses atrás a la misma fundación. Cuando Isaac llegó a mi casa esa noche, ya no era el hombre arrogante que había salido por la mañana. Era un depredador que había descubierto que su presa había escapado mucho antes de que él siquiera comenzara la cacería. «¿Qué hiciste?», me gritó desde la entrada, sin siquiera saludarme. Yo estaba sentada en mi mecedora del patio, tejiendo un suéter para mi nieta Sofía con estambre que había comprado con mis últimos 147 pesos. «¿De qué hablas, Isaac?», le pregunté sin levantar la vista del tejido. «Regalaste todo. La casa, el terreno, el dinero. Todo». «Ah, sí», le respondí con tranquilidad. «Lo doné a una fundación de mujeres viudas que realmente lo necesita». «Estás loca, completamente loca». Me levanté despacio de la mecedora y lo miré directamente a los ojos. «Isaac, durante meses me dijiste que yo estaba loca, que no podía tomar decisiones, que era una pobre viejita que necesitaba ayuda. Pero resulta que estaba lo suficientemente cuerda como para planear todo esto mientras tú creías que era una tonta. No tenías derecho. Esa era la herencia de tus hijos». «Mi herencia», le dije con voz que se iba endureciendo. «Es para mis hijos que me aman, no para depredadores que se hicieron pasar por hijos durante años». Lorena apareció detrás de Isaac con los niños dormidos en el carro. «Suegra loca», me gritó desde la entrada del patio. «Nos robó nuestro futuro. Era dinero de nuestros hijos». «Era mi dinero», le respondí sin alterarme. «Y decidí dárselo a mujeres que saben lo que es luchar por sus hijos de verdad, no a mujeres que se casan con hombres que roban a sus propias madres». Isaac se acercó a mí con los puños cerrados. Por un momento pensé que me iba a golpear. «Te vamos a demandar», me dijo con voz temblorosa de ira. «Vamos a probar que estabas loca cuando hiciste las donaciones. Vamos a recuperar todo». Me senté nuevamente en mi mecedora y retomé mi tejido. «Puedes intentarlo», le dije. «Pero va a ser difícil probar que estaba loca cuando el mismo juez que te dio la tutela reconoció que tenía capacidad mental plena. Además, las donaciones se hicieron con evaluación psicológica previa, ante notario, con testigos, y con el asesoramiento de un abogado especializado en planificación patrimonial. Además», agregué sin mirarlo, «la fundación ya usó el dinero para comprar una casa donde van a vivir 6 viudas que no tienen dónde ir.
Va a ser muy difícil explicar ante un juez por qué quieres desalojar a 6 abuelitas para recuperar dinero que nunca fue tuyo. Isaac se quedó parado en mi patio durante varios minutos, respirando pesadamente, tratando de procesar lo que había pasado. Finalmente, habló con voz quebrada. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué nos hiciste esto? Dejé el tejido en mi regazo y lo miré con toda la tristeza que había acumulado durante años. Porque tú me lo hiciste a mí primero, hijo. Porque me convertiste en tu sirvienta, en tu cajero automático, en tu enemigo. Porque decidiste que mi amor era algo que podías explotar sin consecuencias. Te amábamos, susurró. No, le dije con suavidad. Amaban lo que yo podía darles. A mí nunca me amaron. A mí solo me toleraban mientras fuera útil. Isaac y Lorena se fueron esa noche llevándose a los niños. No volví a verlos durante meses, pero por primera vez en décadas, cuando cerré la puerta de mi casa esa noche, no me sentí sola, me sentí libre. Los primeros días después de la partida de Isaac fueron extraños. Mi casa, que durante años había resonado con las demandas constantes, los gritos de los nietos y las conversaciones manipuladoras, ahora guardaba un silencio que yo había olvidado que podía existir. Era un silencio diferente al de la soledad. Era el silencio de la paz. Me despertaba cada mañana sin el nudo en el estómago que había llevado conmigo durante años, sin preguntarme qué nueva humillación me esperaría ese día, sin calcular cuánto dinero tendría que darle a Isaac para mantener la ilusión de armonía familiar. Por primera vez en décadas, mis mañanas me pertenecían completamente. Desayunaba café con pan dulce mientras veía amanecer desde la ventana de mi cocina, sin prisa, sin presión, sin la ansiedad constante de saber que alguien iba a llegar a pedirme algo que no podía negarle. El domingo siguiente, cuando tradicionalmente Isaac y su familia venían a comer, preparé solo para mí. Un guisado sencillo, arroz blanco, tortillas calientitas. Me serví en mi plato favorito, el de talavera azul que había guardado para ocasiones especiales, y que ahora entendía que todos los días podían ser especiales si uno decidía vivirlos así. Comí despacio, saboreando cada bocado, sin tener que levantarme constantemente para servir más agua, más tortillas, más salsa, sin escuchar quejas sobre la comida, sin comparaciones con restaurantes caros, sin sugerencias sobre cómo podría mejorar mi sazón. Después de comer, en lugar de lavar montañas de platos sucios y limpiar el desastre que dejaban los nietos, solo lavé mi plato, mi vaso, mi cuchara. La cocina quedó limpia en 10 minutos. Me senté en mi mecedora del patio con una taza de té de manzanilla, y por primera vez en años no tenía nada urgente que hacer. Nadie me esperaba, nadie necesitaba nada de mí, nadie iba a llegar con demandas o reproches. Era una sensación tan extraña que casi me daba miedo. Una semana después, recibí una llamada de la licenciada Patricia Moreno, la abogada que me había ayudado a estructurar las donaciones. Señora Carmen, me dijo con voz alegre, quería contarle cómo van las cosas con la fundación. Las 6 señoras ya se mudaron a la casa que compramos con su donación. Están felices, seguras, y quieren conocerla. ¿Conocerme? Sí. Quieren agradecerle personalmente. ¿Le gustaría visitarlas? Al día siguiente tomé un autobús hacia la colonia Santa Tere, donde la Fundación Mujeres Viudas había comprado una casa grande con mi donación. Era una casa sencilla pero digna, con un patio amplio donde las señoras habían plantado flores y hierbas medicinales. Me recibieron como si fuera una reina. Doña Mercedes, de 72 años, viuda desde hace 10, me abrazó con lágrimas en los ojos. «Usted nos salvó la vida», me dijo. Yo estaba durmiendo en la casa de mi hija, pero su esposo ya no me quería ahí. Me hacía sentir como un estorbo. Doña Rosa, de 65 años, me contó que después de la muerte de su esposo, su hijo había vendido la casa familiar y la había dejado sin nada. Me decía que era por mi bien. Me explicó mientras me servía agua de Jamaica que había preparado especialmente para mi visita, que yo ya estaba muy grande para vivir sola, pero lo que quería era quedarse con todo. Una por una, las 6 mujeres me contaron historias que sonaban demasiado familiares, hijos que se habían aprovechado de su vulnerabilidad,
familias que las habían tratado como cargas, decisiones tomadas por su bien, que las habían dejado sin dignidad ni patrimonio. Pero ahora, me dijo doña Esperanza, de 68 años, vivimos juntas, nos cuidamos entre nosotras, y nadie puede hacernos sentir que sobramos. En el patio de esa casa, rodeada de mujeres que habían sufrido lo mismo que yo, pero que habían encontrado una nueva forma de familia, entendí por qué había valido la pena darlo todo. Mi sacrificio no había sido una pérdida, había sido una inversión en dignidad. No solo la mía, sino la de 6 mujeres más que ahora tenían un lugar donde envejecer con respeto. Cuando regresé a mi casa esa tarde, encontré un sobre que habían deslizado bajo mi puerta. Era una carta escrita a mano en papel barato, con letra que reconocí inmediatamente. Mamá, decía la carta de Isaac, he estado pensando mucho en todo lo que pasó. Tal vez me equivoqué. Tal vez las cosas se salieron de control. Lorena y los niños te extrañan. Yo te extraño. ¿Podríamos hablar? Leí la carta 3 veces, tratando de encontrar alguna señal de arrepentimiento genuino, alguna admisión real de culpa, alguna comprensión de todo el daño que había causado. No la encontré. Era la misma manipulación de siempre, disfrazada de nostalgia. Me extrañaba, pero no se disculpaba. Reconocía que, tal vez, se había equivocado, pero no especificaba en qué. Quería hablar, pero no mencionaba restituir, reparar o cambiar. Llevé la carta a la cocina y la puse junto a la estufa, cerca de la llama azul que calentaba mi té de manzanilla. Durante varios minutos la miré, considerando si debía responder, si debía darle una oportunidad más, si mi corazón de madre debía perdonar una vez más. Entonces recordé las palabras de doña Mercedes. Usted nos salvó la vida. Y recordé algo más importante. Me había salvado la mía también. Acerqué la carta a la llama y la vi convertirse en cenizas que se elevaron por la chimenea hacia el cielo nocturno. No había nada más que hablar. 2 meses después, mientras regaba las plantas de mi jardín una mañana de abril, vi un carro conocido estacionarse frente a mi casa. Era Isaac, pero venía solo. Se bajó del carro lentamente, como un hombre que llevaba una carga muy pesada. Se había puesto el mismo traje gris que usó en su graduación, como si intentara recordarme quién había sido antes de convertirse en quien era ahora. Se acercó a la reja de mi jardín, pero no entró. «Mamá», me dijo desde la banqueta, «necesito hablar contigo». Dejé la manguera corriendo y me acerqué a la reja sin abrirla. «Habla», le dije. «Perdón», murmuró. Y por primera vez en años, sus ojos parecían sinceros. «Perdón por todo. Perdón por ser un hijo terrible. Perdón por haberte hecho sentir que no te amaba». Las palabras que había esperado escuchar durante tantos años finalmente salían de su boca. Pero ya era tarde. Ya no tenían el poder de sanarme porque yo ya me había sanado sola. «¿Qué quieres, Isaac?», le pregunté con cansancio. «Nada», me respondió, y esa vez sí le creí. «Solo quería decirte que tenías razón, que fui un monstruo, que no merecía todo lo que me diste. ¿Y ahora qué va a pasar?» «Lorena me dejó», me dijo con voz quebrada. «Se llevó a los niños. Dice que no puede estar casada con un hombre que traicionó a su propia madre. Perdí mi trabajo porque los compañeros se enteraron de lo que te hice. Nadie me respeta». Se quedó callado un momento, mirando el suelo. «Me quedé sin nada, mamá. Igual que como te quise dejar a ti». «La diferencia», le dije suavemente, «es que yo me quedé sin cosas. Pero tú te quedaste sin alma». Isaac asintió. Y por primera vez desde que era niño, lo vi llorar de verdad. «¿Hay algo que pueda hacer?», me preguntó. «¿Alguna manera de reparar aunque sea un poquito de todo lo que rompí?» Lo miré largo rato. Este hombre de 44 años que una vez había sido mi bebé, mi orgullo, mi esperanza de futuro. «Sí», le dije finalmente. «Puedes aprender a vivir contigo mismo sabiendo lo que hiciste. Puedes asegurarte de que si algún día tienes la oportunidad de ser padre otra vez, seas el hombre que yo traté de criarte para que fueras». «¿Y nosotros?», preguntó. «¿Madre e hijo?» «Nosotros», le respondí. «Somos 2 personas que compartimos mucha historia. Algunas partes buenas, otras terribles. Pero ya no somos familia, Isaac. La familia se construye con amor, respeto y sacrificio mutuo. Tú convertiste nuestra relación en explotación.
Isaac se alejó lentamente, arrastrando los pies como un viejo, aunque era más joven que yo cuando me quedé viuda. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, no me sentí triste por haberlo perdido. Me sentí orgullosa de haberme encontrado a mí misma. Han pasado 8 meses desde aquel día en el juzgado cuando Isaac celebraba su supuesta victoria. 8 meses desde que descubrió que había ganado el control sobre la nada. 8 meses desde que aprendí que a veces, para salvarte, tienes que estar dispuesta a perderlo todo. Hoy es un sábado de diciembre, y estoy sentada en el patio de la casa de la Fundación Mujeres Viudas, no como visitante, sino como residente. Hace 3 meses tomé la decisión de mudarme aquí, de convertir mi casa familiar en otro proyecto de la Fundación, para albergar a más mujeres que necesitan un nuevo comienzo. No fue una decisión fácil. Esa casa guardaba los recuerdos más hermosos de mi vida con Roberto, los primeros pasos de mis hijos, las Navidades cuando aún éramos una familia unida, pero también guardaba décadas de abuso silencioso, de humillaciones constantes, de amor mal correspondido. Al final entendí que los recuerdos verdaderamente valiosos no viven en las paredes. Viven en el corazón, y el corazón lo llevo conmigo a donde vaya. Ahora vivo en una habitación sencilla pero cómoda, rodeada de mujeres que entienden mi historia porque han vivido versiones similares. Doña Mercedes, que fue expulsada por su nuera. Doña Rosa, que fue estafada por su propio hijo. Doña Esperanza, que trabajó toda la vida para mantener a nietos que la despreciaban cuando ya no podía darles dinero. Juntas hemos creado algo que ninguna de nosotras tuvo en nuestros últimos años de matrimonio o maternidad, una familia basada en el respeto mutuo. Cada mañana desayunamos juntas en la mesa grande del comedor, compartiendo café, pan dulce y historias que antes nos daba vergüenza contar. Nos turnamos para cocinar, para limpiar, para cuidar el jardín donde ahora crecen tomates, chiles, hierbas medicinales y flores de todos los colores. Por las tardes, algunas bordan, otras tejen. Yo he retomado la lectura de novelas que abandoné durante los años de servidumbre familiar. Los domingos vamos juntas a misa, y después paseamos por el centro de Guadalajara como las señoras dignas que siempre fuimos, pero que olvidamos que podíamos ser. La fundación creció. Con mi casa convertida en segundo refugio, ahora albergamos a 12 mujeres. Llegó doña Consuelo, de 74 años, cuyos hijos vendieron su casa a sus espaldas y la mandaron a un asilo de ancianos de mala muerte. Llegó doña Patricia, de 62 años, que trabajó toda la vida como maestra, pero cuyo hijo abogado le robó su pensión usando poderes falsificados. Cada nueva historia me confirma que lo que viví con Isaac no fue excepcional. Es un patrón que se repite en miles de hogares mexicanos, donde el respeto por los mayores se convirtió en una frase vacía que se pronuncia en los discursos, pero no se practica en la vida real. Pero también cada nueva mujer que recupera su dignidad en esta casa me recuerda que el sufrimiento puede transformarse en propósito si tenemos el valor de convertir nuestras heridas en sabiduría. Esta mañana, mientras regaba las plantas del jardín, llegó una mujer joven acompañada de una señora mayor. La joven era abogada de la fundación. La señora era una nueva candidata para vivir con nosotras. Doña Carmen, me dijo la abogada, le presento a doña Guadalupe. Tiene una historia muy parecida a la suya. Doña Guadalupe, de 59 años, me contó que su hija única la había convenido de vender su casa para invertir el dinero en un negocio familiar. El negocio resultó ser un fraude. El dinero desapareció. Y ahora la hija le decía que era su culpa por haber sido tan ingenua. Me tiene viviendo en un cuartito en la azotea, me dijo doña Guadalupe con lágrimas en los ojos. Mis nietos me tratan como si fuera la sirvienta. Mi yerno dice que soy un gasto innecesario. Y mi hija a la que le di todo, ahora me dice que debería estar agradecida de que no me hayan puesto en la calle. Mientras escuchaba su historia, recordé mi propia desesperación de hace un año. La sensación de estar atrapada en un infierno que nadie más podía ver, de ser víctima de personas que se suponía debían amarme incondicionalmente. Doña Guadalupe, le dije tomándole las manos, usted ya no tiene que vivir así. Aquí puede quedarse el tiempo que necesite.
Aquí va a recuperar su dignidad. ¿Y si mi hija viene a buscarme? Me preguntó con miedo. ¿Y si dice que estoy loca? ¿Que no puedo tomar decisiones? Entonces, le respondí con una sonrisa que había aprendido a conquistar a través del dolor. Le vamos a demostrar que la locura no es envejecer con dignidad. La locura es maltratar a quien te dio la vida. Esa tarde, mientras doña Guadalupe se instalaba en su nueva habitación, recibí una llamada inesperada. Era María Elena, mi hermana que vive en Monterrey. Carmen, me dijo con voz emocionada. ¿Has visto las noticias? No había visto ninguna noticia. En esta casa vivimos más tranquilas sin la constante bombardeo de tragedias y escándalos que transmiten los medios. Isaac salió en el periódico, me contó María Elena. Hay un artículo sobre violencia familiar financiera y mencionan su caso como ejemplo de lo que no se debe hacer. Según mi hermana, un periodista había investigado varios casos de hijos que habían abusado económicamente de sus padres mayores, y la historia de Isaac había llamado su atención porque el final había sido diferente. En lugar de salirse con la suya, él había terminado perdiendo todo. El artículo dice que Isaac ahora trabaja como empleado en una gasolinera, me contó María Elena, que perdió su licencia de ingeniero por conducta no profesional, que está viviendo en un cuarto de vecindad, y que Lorena no solo se divorció de él, sino que puso una restricción legal para que no se acerque a los niños. No sentía alegría por su desgracia. Ya había pasado la etapa de querer verlo sufrir, pero tampoco sentí pena por él. Había cosechado exactamente lo que había sembrado. ¿Y tú cómo te sientes al saber eso?, me preguntó mi hermana. Tranquila, le respondí, y era la verdad. Tranquila porque finalmente entiendo que no fui yo quien destruyó nuestra relación. Fue él quien la destruyó el día que decidió que mi amor era algo que podía explotar sin consecuencias. Esa noche, durante la cena compartida con mis nuevas hermanas de vida, doña Mercedes levantó su vaso de agua de Jamaica para hacer un brindis. Por las mujeres que supieron decir «hasta aquí», dijo con voz fuerte, por las que se negaron a morir en vida para que otros vivieran cómodamente. Todas levantamos nuestros vasos. Por las que aprendimos que el amor real no humilla, no explota, no usa, agregué. Por las que descubrimos que es mejor estar sola con dignidad que acompañada de vampiros, dijo doña Rosa. Por las que encontramos que la verdadera familia no se elige por sangre, sino por respeto, concluyó doña Esperanza. Brindamos bajo las estrellas del patio. 7 mujeres que habíamos perdido casi todo material, pero que habíamos encontrado algo más valioso. El respeto por nosotras mismas. Después de la cena, me senté en mi mecedora favorita, la misma que traje de mi antigua casa, y saqué el álbum de fotografías que había rescatado antes de donar la propiedad. Miré las fotos de Isaac cuando era niño, su primera comunión, su graduación de primaria, el día que recibió su primer premio académico. En todas esas fotografías, él me miraba con adoración genuina, con el amor puro que solo un hijo puede sentir por su madre. ¿En qué momento se había perdido ese amor? ¿En qué momento había decidido que yo era más valiosa por lo que podía darle que por quién era? Tal vez nunca lo sabré. Tal vez no es importante saberlo. Lo importante es que yo no voy a pasar el resto de mi vida preguntándomelo. Cerré el álbum y miré hacia el cielo nocturno de Guadalajara. Las mismas estrellas que había mirado como niña, como joven esposa, como madre joven, como mujer madura y ahora como mujer libre. En unos días cumpliré 65 años. Será mi primer cumpleaños en décadas sin la ansiedad de preguntarme si Isaac se acordará, si vendrá a visitarme, si traerá a los nietos, si el día será una celebración o una decepción más. Este año lo celebraré rodeada de mujeres que entienden el valor de cada día vivido con dignidad. Haremos una comida especial, compartiremos historias, reiremos hasta que nos duela el estómago, y por primera vez en mi vida adulta, no estaré esperando que nadie más haga especial mi día. Yo misma me daré ese regalo, porque esa, tal vez, es la lección más importante que aprendí en esta historia. No necesitas que otros reconozcan tu valor para que tengas valor. El valor ya está ahí. Solo necesitas tener el coraje de reconocerlo tú misma.